Bienvenidos a un nuevo episodio de Tópico y M, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, tanatóloga, y el día de hoy tendremos una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña Susan Contreras con un testimonio muy importante y muy indignante para muchas mujeres. Bienvenida, Susan. Muchas gracias por recibirme aquí y por darnos esta puerta de visibilidad para todos estos tipos de casos que casi no se hablan. Claro. Vámonos para poner un poquito de contexto en las personas que vayan a vernos. ¿Cómo llegas tú a las marchas? Yo voy a las marchas feministas desde el 2019. Fui porque me empaticé con las personas que viven casos de abuso. Dije, no es necesario vivir algo malo o terrible o feo como para empatizar hasta ese entonces. Entonces empecé en el 2019 yendo sola. Después en el fue en el 2020, discúlpame. En el 2021 fue, creo que virtual, todavía estaba como que pandemia. 2022 me acompañó mi hermana, mi hermana Lili, porque una de mis hermanas, mi hermana mayor, mi hermana Coco, estuvo viviendo durante 3 años, 2 años, 3 años más o menos, un acoso constante de su ex esposo a nivel de que ella viajaba y él estaba ahí para seguirla, como también estuvo siguiéndola, le dejaba mensajes en la puerta del carro, nos esperaba en la esquina para saber quién entraba y salía de la casa, entonces llegaba y hacía escándalos, etc. Entonces, por eso fue donde nosotros fuimos para agarrarnos, a darnos poder a nosotras mismas y saber que mi hermana no estaba sola. Fuimos para luchar por eso, para visibilizarlo. Entonces, mi hermana durante ese proceso era mucho cargo emocional y decidió no ir. Hasta el 2023 fue donde decidimos ir las tres porque por fin se le había dado cierta sentencia a mi cuñado de irse a un tiempo a la cárcel por lo que él estaba haciendo. Y fue donde decidimos ir porque era nuestro día, porque podíamos estar a salvo. Yo consideraba que ese día era el único día que podemos estar a salvo y seguras porque nos tenemos a nosotros. Nos fuimos y nos sentíamos tan libres, nos sentíamos tan bien. Y era algo muy significativo, porque primero fui sola, después me acompañó mi otra hermana y en la tercera marcha me acompañaba mi otra hermana, ¿no? Somos tres. Consecuente a eso, estuvimos marchando de manera pacífica, fuimos con nuestros carteles, nos tomamos fotos, etc. Y siempre teníamos como que mi hermana y yo la costumbre de quedarnos hasta el final de la marcha para tomarnos fotos con los carteles porque no alcanzamos a ver todos y tomarnos fotos. Entonces nosotros estábamos en la Macroplaza por el asta de la bandera y es cuando veo que hay varios policías en las puertas del gobierno y que yo sé que detienen personas en las puertas del gobierno. Nosotros estábamos hasta atrás, hasta el asta de la bandera. Entonces nosotros estábamos comiendo papitas, bueno, mis dos hermanos estaban comiendo papitas y nos íbamos a acabar las papitas y nos íbamos. Cuando en eso veo a una chica que la traen arrastrando del cabello, era una chica de complexión delgada, y la traían del cabello, o sea, entre la blusa y todo eso la estaban arrastrando por el suelo, entre unas 10 policías, 15 policías, no, Mujeres, 10, mujeres. no sabré decirte. Creo que en ese entonces nada más eran puras mujeres. Entonces, después me asusto de que, oye, no te pases tampoco. Me acerco y levantó las manos en son de, solo quiero saber el nombre porque dije, si se la van a llevar, necesito contactarme con la familia o algo. Es donde yo me acerco, levanto las manos y le digo, vengo en manera pacífica, es protocolo, solo quiero saber el nombre. Me dirijo cara a cara con una de las policías y después ella nada más se me queda viendo. Entonces dije, o sea, empatizó de que sabe que no traigo armas, no traigo nada, vengo en manera de paz. Y yo intento hablarle a la chica que todavía la traen como que en medio del círculo de policías y la seguían como que torturando, maltratando, torturando. Entonces ella empieza a mover el escudo y no me permite hablar con la chica, pero me seguía viendo la cara.
Yo me retiro, me retiro a donde estaban mis hermanas en el asta de la bandera y es donde veo que los policías se van rumbo al Palacio de Gobierno. Pero en una de esas dieron como que una orden o algo así, que se juntaron con los otros policías que estaban en el Palacio de Gobierno y se fueron todos como que en manada y se fueron corriendo. Empezaron a correr todos y dije, yo no tengo por qué correr si yo no hice nada. Entonces, nada más veo que todos corren, o sea, algunas chicas que estaban ahí también empezaron a correr y yo nada más vi a mi hermana y para que no se asustara, nada más la abracé y nos abrazamos. La tercera, mi hermana mayor, no sé dónde estaba. Entonces nos abrazamos y es donde los policías nos ven y nos empiezan a separar. A mí me agarraron, no vi quién me agarró, o sea, en el sentido, porque me agarraron por la espalda. Yo solo sentí que me empezaron a agarrar de los brazos y me empezaron a jalar y me estaban intentando separar de mi hermana. En donde me separan de mi hermana, me alcanzó a agarrar de los pies, pero como ella se iba a caer, decidió soltarme y para ese entonces yo ya estaba en el suelo. Cuando yo estoy en el suelo, me empiezan a arrastrar, me acuerdo que traía un policía de un brazo y uno del otro, y después yo nada más sentía como que jaloneos, yo traía unos lentes, traía un short, mis tenis, una cangurera, y me empiezan a arrastrar y yo traía un shocker y un pañuelo en el cuello. Entonces me empiezan a jalar, como yo estaba pidiendo ayuda, me empiezan a jalar de los brazos, me empiezan a jalar del pañuelo, porque como estaba pidiendo ayuda, me empezaron a asfixiar. Me empezaron a ahorcar y me empezaron a ahorcar de la parte de atrás con mi propio pañuelo, haciendo que mi voz no pudiera salir mientras me arrastraban. O sea, me estaban arrastrando de los brazos y también con el pañuelo. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Esto va a parar. No sabía si eso era real lo que estaba pasando. Dije, esto tiene que parar, se tienen que dar cuenta que yo no estoy haciendo nada malo, se tienen que dar cuenta que yo no soy una persona agresiva ni violenta, etc. Dije, esto se va a parar, es una equivocación, no puede estar pasando esto. Y me siguieron arrastrando, me jalaron del cabello, me levantaron de mi propio cabello, mientras yo veía, eran entre unos 10 policías, 12 policías conmigo, y a lo lejos veo a mi hermana, que hay varios policías encima de ella, hombres y mujeres, y hay como unos 15, y veo que ella se está tratando de defender porque una policía se subió arriba de ella y la mordieron. Tiene todavía ella la marca en el brazo en donde la mordieron y es donde no la dejaron respirar y ella se estaba defendiendo. Entonces, como yo no me defendí, pero ella sí se defendió, a ella le estaban metiendo más presión. Entonces también la estaban asfixiando y es donde, en ese momento es donde mi hermana mayor, cuando vienen los policías, se da la vuelta en un monumento y los policías empiezan a pasar a los lados. Entonces sale y ve que sus dos hermanas están siendo torturadas por policías de detención de detención arbitraria porque no había motivo para la detención y entras en shock. O sea, creo que es lo más impactante el ver cómo se están llevando dos pedazos como que de tu vida. Es muy impactante y creo que es algo que no voy a poder entender porque solo ella lo vivió. Y ver cómo nos estaban tratando y cómo nos estaban torturando era muy fuerte. Y ella, una persona, normalmente se hubiera metido. Oye, mi hermana, esto, que lo otro. Pero si no era ella la que nos iba a comunicar con nuestra familia, si lo hubieran agarrado de ella, ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces, ella saca su celular y empieza a grabar y nada más empieza a decir, dejen a mi hermana. Y luego, ¿cómo? Allá está Susan. Y sale en el video. Teniendo 3% de pila, decide subirlo y hablarle a mi cuñado. Disculpen. Estos escenarios o estos lugares en donde nosotros acudimos a protestar, a levantar la voz, a exigir justicia por nuestras mujeres familiares que han sido abusadas de algún tipo de maltrato, de violencia, como bien lo mencionaba Susan, debería ser un lugar seguro, un lugar en el que se nos permita manifestarnos, en el que se nos permita recorrer las calles alzando la voz sin necesidad de recibir más violencia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Decían algo los policías?
A nosotras, o sea, yo recuerdo que a mí me gritaban, era pacífica, es que es pacífica. Y, o sea, todo el peso que ellas estuvieron aguantando durante toda la marcha se desquitaron con nosotras. Fuimos 16 personas detenidas, siempre son 15, pero como nos agarraron a mi hermana, fuimos 16. ¿Por qué mencionas que siempre son 15? Porque hubo también una vez anterior donde hubo detenciones de manera pacífica. Bueno, la verdad torturaron como unas 30 mujeres, tengo entendido, pero detuvieron nada más a 15. Bueno, qué bueno que nada más fueron 15. Ojalá no hubiera sido ninguna. El 10 de abril del 2022. Eh, Generalmente, y quienes acudimos a este tipo de marchas, nos damos cuenta que nadie va con este deseo de violentar ni de, ni de destruir, porque ese no es el objetivo, aunque sí, de cierta manera, ¿no? Estas mujeres, estas madres que de pronto sienten esta impotencia en donde se están llevando a mi familiar, a mi ser querido, y que tuviste la fortuna de que tu hermana estuviera presente con toda esta impotencia que representa, pero que pudiste salir viva, con secuelas, con daño físico, emocional, pero viva. Pero hay otras mujeres que no aparecen nunca de una detención arbitraria, que es como lo que se observa o lo que se dice, pero que no vuelven a aparecer. Y estas madres, estos familiares que salen también, muchas de ellas hoy a marchar, ya no son escuchadas. Y entonces no me importa lo que tenga que destruir, si el destruir un monumento o destruir algo material que voy a recuperar me va a hacer que me volteen a ver para exigir justicia. Claro, y es donde yo me pongo en la posición de, ok, te indignan las paredes, los monumentos, pero a mí que me torturaron, a mí que me quedaron secuelas, a mí que me marcaron de por vida, ¿cuándo se indignaron por mí? O sea, me juzgaron. Alguien te da la oportunidad. Bueno, te da la oportunidad para que tengas empatía con lo que está pasando y aún así no lo logras entender. Creo que es un plan que está muy bien diseñado para que la gente se indigne por los monumentos y por las paredes, pero que borren los nombres que están en los monumentos y en las paredes hasta que aparezcan. Nosotros estamos vivas, nosotros somos sobrevivientes, pero muchas personas no. Cuando nos llevaron adentro del Palacio de Gobierno, Después de que las tenían en el suelo, ¿qué pasó después de ahí? ¿Las meten a Palacio de Gobierno? a ellas de la nada decidieron, empezaron a decir, a ellas sí no las vamos a llevar, llévenlas para adentro. Me separaron de mi hermana y es donde mi otra hermana seguía grabando. Ya le había comunicado creo que con mi cuñado y es donde mi cuñado de la esposa de mi hermana Lili, y es donde nosotros nos llevan adentro del Palacio de Gobierno. Ahí dije, esto es una noche de Iguala, o sea, a mí no me meten, luces apagadas, una puerta de hierro atrás de la puerta para que no se viera para adentro. Entro y a mí y a mi hermana nos reciben con un golpe en la cara. Dos policías, uno un golpe y la siguiente chica otro golpe. A mi hermana le fracturaron la nariz. Yo no vi en el momento, pero dije, si me están golpeando a mí, obviamente también la van a golpear a ella. Nos ponen contra el suelo y nos ponen unos cinchos en las manos por la parte de atrás. Nos llevan al centro del Palacio de Gobierno. Dije, aquí se toma gente fotos de 15 años. Que voy a andar, o sea, ¿en tu vida te imaginas que vas a estar en esa situación? Nos sentaron y volteo y empiezo a ver una línea de puras mujeres atadas de manos y pies con cinchos. Había menores de edad descalzas, sin sus zapatos, con cinchos en los pies y en las manos, de 14 años. Entonces es donde yo me saco de onda, ponen a mi hermana al lado y la veo sangrando. Y también en la oreja estaba sangrando. Y nos decían, ¿quieres agua? Sí, y te la aventaban. O sea, a mi hermana se la aventaron y fue como que, ¿qué? Y justamente, como nos decían varios comentarios, y una policía me dijo, yo no sé si voy a volver viva a mi casa por ser policía. Yo no sé si voy a volver viva a mi casa o señalando ese día. Le dije, seas policía o no, no sabes si vas a volver viva. Entre otras cosas, vivimos acoso por parte de policías, de que las vamos a subir a redes,
Me acuerdo que en ese momento yo traía la blusa arriba, estaba expuesta, pasaban la gente, pasaban hombres trajeados cuando prendieron las luces. Y un policía también de que, ¿a cuál me vas a dar? Ah, yo quiero la más bonita. Y empezaban a hacer ese tipo de comentarios. Y después nos subieron a la patrulla y nos llevaron. No nos quisieron decir a dónde, pero en ningún momento nos dejaron tener comunicación ni motivos de la detención. Llegamos afuera del Ministerio Público. Estuvimos en la patrulla como unas 6 horas, a lo mejor y más. Como unas 7 horas. A la mitad del tiempo nos llevaron al hospital universitario a hacernos un dictamen médico. Volvimos, pero para ese entonces estás así de que ya me quiero ir a mi casa. O sea, como todavía traes la adrenalina, no sientes nada. Solo es, ¿qué va a pasar con nosotros? Estás en el modo supervivencia. Ni siquiera los celulares, olvídalos. Las cosas, olvídalas. No nos importan. Lo que nosotros buscábamos, tuvimos la fortuna de estar mi hermana y yo, y eso nos fortaleció bastante porque no estábamos solas. Inclusive también las otras chicas que estuvieron detenidas, también nos acercamos y estuvimos muy unidas todavía. Justamente llegó después de tantas horas, no sé, unas 11 horas, Derechos Humanos, y nos quitaron los hinchos ya hasta 1 hora antes que llegara Derechos Humanos. Nos dieron de comer 1 hora antes de Derechos Humanos y no pudimos tener contacto con nuestra familia hasta las 7 de la noche, si no me equivoco. Nos detuvieron como a las 10:20 y no tuvimos contacto con nuestra familia directamente hasta las 7 de la noche. Aparecimos registradas, creo que como hasta la 1, en 1 o 2, pero durante todo ese tiempo es incertidumbre. Nos intentaron sacar del MP de nuevo, pero como había medios y estaban ahí varios familiares, no regresaron. Y la pregunta ahí es, ¿a dónde nos hubieran llevado? O sea, ¿qué hubiera pasado como que con nosotras? Y es impactante. Nosotras salimos y bueno, adentro nos dicen, van a hacer una marcha por ustedes. Y yo, ¿qué? Sí, es que están marchando por ustedes, están organizando una marcha, se hicieron virales. Te hiciste viral por un video que subió tu hermana. ¿Cómo? Sí, te hiciste viral, todos lo están compartiendo. Y yo, ¿en serio? Y recuerdo que cuando salí del cuarto para ver a nuestra familia, me dijo ahí el coordinador, ah, tú eres la famosa Susan. Y yo, sí, pero pues yo pensé que había hablado con mis familiares. O sea, como te digo, adentro estás normal. O sea, yo estaba así que viviendo toda la experiencia, pero no estás consciente de lo que está pasando. Entonces entró y nos reunimos todas las chicas, nos metieron como que a un cuarto de espera, no a las celdas, y nos reunimos todas las chicas y es donde traía una policía su celular y le digo, todos están hablando de un video, ¿cuál es ese video? Y me dice, ¿es este? O sea, ¿qué nivel o qué impresionante ver que tu video en donde te están haciendo daño se viralizó tanto que la está viendo la policía. O sea, es muy, ahorita sí es como que muy impactante. Y después de eso, inclusive, antes que cambiaron de rol las policías a las que nos estaban cuidando al principio a después, a la que está, a la policía que yo estaba viendo en el momento de decirle que iban son de paz, me dijo, yo te agarré. Admitió que te había detenido. Sí, me dijo, ¿sabes qué? Yo te agarré. Y veía los videos una y otra vez, una y otra vez. Discúlpenme. Es que el cuerpo se manifiesta y no contaba que fuera a reaccionar así. Sí, normalmente, bueno, ahorita vamos a ahondar más adelantito sobre estos problemas psicológicos que pueden detonar, por ejemplo, un hecho tan violento, un hecho tan impactante que te tocó vivir, como es el estrés postraumático, por ejemplo, que es posible, no sé, ya me lo contarás tú, que pueda estarlo manifestando cuando
se conmemora un año de este hecho en el que te violentaron física, emocional, tus derechos, y fuiste parte de toda esta violencia que de pronto muchas mujeres sufren día con día. ¿Qué pasó durante, bueno, me comentabas ahorita del video que se hace viral? ¿Tú crees que si este video no se hubiera hecho viral, las cosas hubieran sido distintas? Sí, definitivamente fue un punto muy importante que se viralizó, al menos con un por ciento pequeño, pero gracias a eso supe que nos querían dar los montos de los daños del Palacio de Gobierno, cosa que no pudieron porque no había pruebas, no hay pruebas. Entonces, eso se cambió de plan. Una cosa que noté fue que nosotras salimos el 10 de marzo a las 3 de la mañana y la hija del gobernador nació el 10 de marzo a las 3 de la mañana. Eso sí fue como que, me acuerdo que en ese momento era de que, ¿cómo? ¿Ya está dando a luz? Yo quería ver eso. Y la policía se rió de mí, se rió de mí. Y yo no había entendido por qué, hasta que ya después pasó todo esto, fue cuando lo entendí. ¿Qué fue lo que entendiste? Que fue una bomba de humo para taparnos a nosotras. Y aunque ella lo admite, oye, o sea, ella lo dice de que jamás utilizaría el nacimiento de mi hija para, para algo político, al momento de comentarlo lo estás confirmando. Si te lo están preguntando es porque pasó. ¿Qué le respondiste a la policía que te dijo que ya te había detenido? ¿Hubo algún tipo de interacción o plática con respecto a toda esta situación? Solo me lo dijo muy altanera. Yo te agarré a ti. Yo te agarré a ti. Y así. Ella era una de las policías que era más prepotente conmigo. Y las banderas o los pañuelos que traíamos todas los tiraron. Entonces, eso se me hace algo muy, ¿cómo? Estás haciendo tu trabajo, pero estás metiendo tus ideales de por medio también. Entonces, recuerdo que tiraron los pañuelos de todas, pero yo utilizaba la bandera yo traía una bandera de pañuelo y lo utilicé de liga, porque tenía todo el pelo así, pues, mal. No traía mis lentes y me faltaba un zapato. O sea, ahí andaba con un zapato. Entonces me ponen me lo pongo de liga y después me lo quito y se me cayó el agua, algo así, recogí y me quisieron, agarran la bandera y se acerca para tirarla. Entonces es donde yo le digo, no la tires. Y todavía se voltea conmigo y nada más le hace así. Entonces yo no vi si lo tiró en un lavabo que estaba ahí o en la basura. Y es donde le dije, no la tires, no la vayas a tirar. Entonces como que medio la pensó, hizo esa acción y yo no vi. Me levanto y después estaba la bandera en el fregadero. No la tiró. Entonces para mí eso es algo muy significativo porque esa bandera me la compré en mi primera marcha y todavía la tengo. Y está así toda, pues estuvo ahora sí que en el momento de la guerra, ¿no? Y es muy, muy significativo para mí, ya por eso siempre traigo un pañuelo o para mí representa mucho. Y fue la misma que me agarró, que fue con la que me acerqué y la miré frente a frente y le dije, es Pacífico, solo quiero preguntarle el nombre. Pero yo no sabía que al momento que ella me estaba viendo, se estaba memorizando los gestos de mi cara. Entonces fue como que, ok, entonces ya entiendo porque hay algunas chavas que se cubren la cara. Dije, pero yo era de manera pacífica, no tenían por qué detenerme, no entendí. Entonces salimos del MP, llegamos a nuestra casa y no sé cómo describir que llegué a mi casa, llegué a mi cuarto y cada cosa estaba igual a como yo lo había dejado. Yo tenía planeado regresar a mi casa ese día y regresé como 2 días después. O sea, regresé el 10 de marzo en la madrugada y para mí es muy impactante porque
empecé a darme cuenta que yo viví lo que viviría una desaparecida, solo que los cuartos se quedan intactos. Yo sí llegué para mover las cosas, pero ellas no. Entonces fue otro cargo encima así de que, ay, no, o sea, no te pases. Es muy impactante. Así de que sales, dejas el labial, así estaba el labial. Y me acuerdo y empecé con la cabeza, ¿qué está pasando? Todos están subiendo los videos, ¿cómo? Publicaciones de mis amigas, Susan, Lili, estamos con ustedes. A mi hermana mayor le preguntaban cómo están y empezaba yo a saber todas estas noticias de que mis amigas de la primaria me hablaron. O sea, sí fue algo muy impactante que dije, entonces esto sí estuvo muy grave, esto sí estuvo fuerte. Y creo que hasta el momento vuelvo a eso de que, ¿en serio está pasando esto? ¿En serio me está pasando esto? Esta incredulidad que queda después de un hecho tan violento, tan traumático, ¿no? De pronto que algunas y que tristemente te tocó vivir. ¿Te parece si hacemos un pequeño corte para ir con nuestro patrocinador mientras hacemos un refill de café y de agua? Sí. Sí. Ahorita regresamos. La atención en los momentos de perder a un ser querido es crucial. Por eso, proporcionar consuelo y apoyo a las familias dolientes es de suma importancia. En Valle de la Paz, el principal compromiso es capacitar continuamente a sus colaboradores para brindar el servicio empático y humano que lo distingue, la atención al cliente y acompañar a cada una de las familias que están viviendo la pérdida de un ser amado. Con un enfoque de asesoramiento profesional en los diferentes momentos del servicio, flexibilidad y personalización según las creencias de la familia, transparencia en la información, coordinación logística y apoyo continuo. Valle de la Paz cuenta con diferentes ubicaciones para tu mayor comodidad: Capilla San Nicolás, Capilla San Pedro, Capilla San Felipe, Capilla Centro y Capilla Santo Domingo. Para tu tranquilidad, Valle de la Paz está a tu disposición las 24 horas, 7 días a la semana para acompañarte. Valle de la Paz, humanidad, prestigio y trascendencia. Continuamos con Susan Contreras y nos está relatando este hecho del que fue víctima, en donde el año pasado, en la marcha del Día de la Mujer, fue detenida injustamente y fue víctima de violencia. ¿Cómo fue llegar a tu casa después de haber pasado estos 2 días, me dices, 3 días, 2 días y medio? Nos detuvieron el 8 de marzo a las 10 de la noche, 11 de la noche. Llegué a mi casa el 10 de marzo a las 4 horas de la mañana. 5. ¿Cuál era el sentir de tus familiares, de tu hermana, de tus papás, de tus familiares cercanos? Mis hermanas que estábamos dentro, mi hermana Lili con la que estaba adentro, estaba cansada. Adentro ya de cuando nos tenían detenidas, se nos empezó a pasar la adrenalina y empezábamos a sentir dolor. Entonces, para ese entonces, nos dolía mucho el cuello. A mí se me empezó a caer el cabello demasiado porque fue donde me levantaron con él. También me dolía el cuello, mi hermana traía la mordida. Yo creo, o sea, hasta tenía los dientes ahí marcados. Fue muy cansado, fue un shock, fue de que, ¿sabes qué? No quiero saber nada del mundo, solamente quiero dormir. Pero no se podía porque al día siguiente tenías que ir a meter la queja en pues, la denuncia, que es contra Fuerza Civil, y que yo tenga entendido, teníamos una denuncia por parte del gobierno del estado por daños. ¿No? Fíjate que nunca se nos aclaró. Yo creo que posiblemente pudo ser una de las opciones, pero nunca se llevó tanto el proceso, simplemente nos detuvieron los celulares durante un mes y creo que se robaron el de mi hermana y el de otra chica y subían estado las policías de los otros celulares. Entonces, fue la denuncia por parte del gobierno hacia nosotras, pero no sabemos por qué, no sabemos el proceso, qué es lo que estaba pasando. Solamente sabemos que había como que algunos abogados que se querían colgar de lo que estaba pasando. Ahí sí que nos sobraban abogados en ese momento. Y después metimos nosotras denuncia contra Fuerza Civil. Hasta la fecha sigo esperando que me llamen para abrir, o sea, abrir más o expandir mi denuncia. También fuimos con Derechos Humanos, nos tomaron, ¿cómo se dice? El doctor que te cheque y todo eso.
cada quien, fuimos todas juntas. Todas las chavas que fuimos detenidas el 8 de marzo, estábamos realmente unidas en ese proceso, a excepción de algunas chicas que no querían saber nada y se aislaron totalmente de la situación. Nosotras nos mantuvimos muy unidas, fuimos, etcétera, y creo que hasta la fecha seguimos esperando respuesta de la disculpa que mencionó Comisión de Derechos Humanos hacia Pamanes y Samuel y en general a Seguridad Pública del Estado, que merecíamos una disculpa porque no estuvo correcto lo que hicieron, que hubo una violación a nuestros derechos y que nos habían quitado nuestra libertad. Es un concepto indescriptible, no lo puedo describir, no sabría cómo decirte que aún así viviendo con miedo tienes libertad. Entonces en el momento de que alguien más toma tus decisiones, alguien más toma el poder de tu cuerpo y de tu destino, es algo realmente impactante que no sabría cómo describirlo. Es algo que no le deseo a nadie. Es ya no puedes disfrutar las cosas igual. Precisamente después de la detención que nos liberaron y todo eso, empezaron las secuelas, como una semana después. Empiezas como un zombie, yo le llamaba así. Empecé como un zombie, perdón. Después no sentía hambre, no sentía que estaba demasiado llena, nos comíamos, no sé, en general comíamos demasiado o no comíamos nada. En un taco no lo comíamos a 2 mordidas porque no sientes. Realmente sí estábamos como que comiendo nada más porque teníamos que comer. ¿Te gusta azul o morado? No sé. Y podría yo estar pensando 1 hora si me gustaba el azul o el morado y no te sabía decir qué fue lo que pasó. O sea, qué era lo que yo decidía. ¿Cuál fue el diagnóstico médico de estos golpes que recibieron? Tu hermana me dices que fue Fue fractura de traumatismo. la nariz y tanto ella como yo teníamos un esguince en el cuello. Mi hermana pues tenía las mordidas y estaban los demás dolores que no fueron graves, pero como dolían y como te recordaban. Entonces, creo que es algo que generalmente todo lo que pasó, por ejemplo, la asfixia no está marcada, no se dice porque no tiene algún tipo de secuela grave, pero existe, me dolió, me intentaron callar. O sea, en general creo que se minimiza un poco cuando es qué diagnóstico dio el doctor, cuando realmente pasó mucho. Entonces, ¿Tuvieron apoyo psicológico? sí. Por parte, algunas de mis compañeras fueron con Comisión de Derechos Humanos. La diputada Jessica, nos estuvo apoyando con terapia grupal. Eso nos ayudó, algunas chicas fuimos y nos ayudó bastante y nos comentó que pasamos por una despersonalización. ¿Qué es una despersonalización? Es cuando vuelves, intentas recuperarte, intentas de nuevo ser tú porque no te acuerdas. Los eventos que me emocionaban ir, festivales, eventos, etcétera, no les veía sentido ir. Y el imaginarnos que iba a haber demasiada gente nos causaba paranoia. Entonces, mucha gente nos causaba ansiedad y por lo mismo tú solo vivías en ese momento. Muchas de mis compañeras me dicen, es que estaban muertas en vida. Pasamos por la despersonalización, no sabíamos lo que hacíamos, solo queríamos llegar a casa y dormir. No queríamos saber nada del mundo, solo vivíamos por vivir. Hacías las cosas en automático. Al hacerse tan viral este video, perdón, y mencionabas en un inicio el juicio. ¿Cómo viviste? Que hay muchas personas que no entienden y no se dan la oportunidad de ir más allá de lo que pueden observar en redes o en medios de comunicación
y de pronto juzgan este tipo de marchas y de movimientos. ¿Cómo viviste esta parte de la sociedad y del juicio? Yo me acuerdo que fue una perspectiva, fue un golpe por todos lados. Con las demandas del gobierno hacia ti, de ti hacia Fuerza Civil, fueron la demanda con Comisión de Derechos Humanos. Fue, toda la gente se enteró qué es lo que están opinando, qué gente está, qué gente se fue. Es en tu trabajo también, en mi escuela, yo me acuerdo que tenía una exposición al día siguiente. Fue algo de todos lados, ahora sí que 360. Y yo me acuerdo que solo veía los comentarios y lo hubieran tratado peor. Y es que ella se merece eso. Y es que esto, y mis amigas me defendían en los comentarios. Pero aún así es indignante de que tú, persona ignorante, no conoces el otro lado de la historia y solo piensas lo que te están diciendo. Entonces, los invito a tener la historia por los dos lados y conocer en general con todos y tener más empatía hacia la otra persona. Me di cuenta que no había empatía. Yo iba todos los días cuando me iba en el camino al trabajo, veía a la gente en el tráfico. Por esa persona me hicieron lo que me hicieron. Por esa otra persona me hicieron lo que me hicieron. Por su culpa estoy así y esa persona no sabe que yo estoy así. Entonces empecé a tener cierto desprecio hacia la sociedad porque me estaban juzgando. Yo estaba segura y escuchaba en la radio, no, que las detenidas, que no sé qué, detenciones arbitrarias, etcétera. Y yo me acuerdo que le comenté en ese momento a varios choferes de aplicación, les decía, yo soy ella, y no estábamos haciendo nada. Había una necesidad, no necesidad, pero me nacía que me entendieran, que yo no había hecho nada, que me entendieran que no me tenían no tenía por qué haber pasado ese proceso. Entonces sentía ese recalque de, oye, estoy aquí, yo existo, tú no sabes lo que me hicieron, pero yo te voy a decir. Entonces me acuerdo que también en la facultad hubo algunos maestros que no tuvieron mucha empatía. Me acuerdo que fui a la semana, traté de retomar clases, me fui con mi collarín y me decía mi compañera, nos reunimos en el salón para ver las noticias en donde salías tú. Y yo nomás me quedé, o sea, me quedaba pensando de que qué impactante, o sea, no puedes dimensionar que te están diciendo eso. Entonces ya llego fresca todavía porque apenas empezaban las secuelas, llegué con mi pañuelo, con mi collarín. Y dije, yo estoy como si nada, mírenme, no me pasó nada. Iban pasando los días, iba yo decayendo más y decayendo hasta que me acuerdo que en un día yo me iba y lloraba y nada más estaba así o me aislaba porque el ver demasiada gente, y eso que en mi escuela como que no hay mucha gente, había demasiada gente en la escuela y escuchar el timbre aquí, el tratar de explicarles a los maestros por qué estuviste faltando o por qué faltaste 3 días o los 2 días, que esto, que lo otro, que te dio oportunidad de dar las tareas, me ponía nerviosa y cómo le explicas a un maestro que te torturaron, que la estás pasando mal psicológicamente, cuando no es una atención de salud mental que se le da en las escuelas. No se normaliza eso. Entonces, es donde vamos también a una parte de, me juzgaron porque fui a la marcha, pero aún así, si yo hubiera ido a la marcha, no me tienes por qué juzgar. Una, no me tienes por qué juzgar. Dos, son mis ideales. No te da hincapié que tú estés juzgando mis ideales. Entonces recuerdo que un maestro muy poco empático, todavía lo recuerdo, me vio llorando en su salón de clases, sin yo querer, obviamente. Empezaba yo a temblar y nada más estaba así y volteaba y empezaba a llorar y otra vez estaba bien. Empezaba a llorar de nuevo y volteaba otra vez. Y justamente como no queriendo empezaban las clases de las detenciones arbitrarias y las manifestaciones pacíficas y que algunas veces hay pues abusos policíacos, ¿no? Como no queriendo empezaron ese tipo de clases y yo me tenía que salir. Cualquier tipo de maltrato que yo veía que le gritaba aunque sea jugando, no lo aguantaba, no podía verlo, no empezaba a llorar. Me acuerdo que mis jefes estaban jugando en la oficina
y mi jefe jugando agarra a mi jefa del cuello con el brazo y que están jugando, y yo sé que no tienen mala intención, ¿verdad? Los conozco. Al verlo, me viajé totalmente con mi hermana y empecé a llorar. Obviamente después ya fue como que sí, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser más cuidadosos con lo que está pasando. Entonces me acuerdo que empecé a llorar, ¿no? El maestro continuando con lo del maestro, me juzgó, no fue empático conmigo por el maltrato que yo había vivido, por la tortura que viví, y él decidió actuar en sus ideales y fue como que te pasó esto porque ella fue a la marcha. Me comentaron que él le había dicho. Y yo, ¿cómo? Era mi maestro favorito, o sea, era como que, ¿cómo que me estás juzgando? ¿Cómo que esto? Y fue una de las materias que salí baja, ¿no? Me acerqué con el grupo feminista de la escuela y volvemos a lo mismo. Oye, tú no sabes que me pasó esto, pero necesito tu ayuda. Es saber que no va a haber justicia por las demandas que hay, sabiendo que es un gobierno ignorante, sabiendo que en esa posición obviamente las cosas van a cambiar, pero en esa posición sabes que las cosas no van a funcionar, empiezas a buscar tu propia justicia. Mi propia justicia, hablarlo. Estoy aquí porque es mi propia justicia hablarlo y que los demás se den cuenta de lo que está pasando. A un año, ¿cómo has avanzado en este proceso en donde fuiste víctima de la pérdida de tu libertad, de la pérdida de tus derechos, de la pérdida de tu seguridad, de la pérdida de tu estabilidad emocional? Hoy a un año y en donde acudes de nuevo a la marcha a gritar y a levantar la voz, ¿cómo te sientes y cómo ves esta historia en retrospectiva? Me he estado mentalizando todo este tiempo. Me tomé un año de no ir a las marchas. Veía marchas y me empezaban las crisis de ansiedad. Las secuelas se detuvieron en noviembre, si no me equivoco, pero creo que es algo importante si ustedes que están pasando algún proceso demandante emocionalmente, el poner límites, el hacer cierre por la cosa más mínima que pienses. Por ejemplo, recuerdo que mi cumpleaños fue un cierre de que, ok, voy a cumplir un año más, es una persona totalmente la persona que fui. Cierre de año, por fin se va a ir este año, por fin se van a ir las secuelas, y hoy, que cumplo un año, es otro cierre. Es otro cierre de dejar eso atrás, y mentalmente es pesado. Justamente tenemos esas secuelas, estuvimos bien durante todo este tiempo y de la nada mis hermanas y yo empezamos a tener de nuevo las secuelas. Se me empezó a caer el cabello, inclusive nosotros estuvimos vomitando porque todo viene visceral. Nos explicaron que todo viene de adentro. Es importante que identifiquen si están pasando algún duelo, que identifiquen cómo el cuerpo se manifiesta. A mí se me empezó a caer el cabello, de la nada empezaba a llorar de ratos, veía una cosa X, un comercial y empezaba a llorar. Es porque el cuerpo realmente está hablando. Entonces, mi hermana mayor Coco y yo nos enfermamos ayer, un día antes de la marcha. Empezó en redes sociales todo que cuestiones de seguridad, que van a usar fuerza pública en la marcha 2024, y fue otra vez muy demandante todo porque se va a cumplir un año. No queremos que vuelva a pasar lo mismo, y si vuelve a pasar lo mismo necesitamos que estén ahí. Entonces es muy demandante la situación y nos empezó a doler la garganta. A lo mejor porque todavía tenemos atorado del que queremos hablar, queremos gritar de que, oye, estamos aquí, no me callaste, aquí estamos. Y no nada más estamos nosotras tres, vamos a traer otras 20 más. Porque así como algunas personas se fueron y no entendieron y decidieron mantener sus ideales, hay algunas otras que cambiaron sus ideales para estar con nosotras porque empatizaron con nosotras, porque nos conocen. Entonces, hoy es un cierre más y es muy, muy importante. El cuerpo se está manifestando y no pensaba que fuera a reaccionar así, y no lo tomé en cuenta, como que está enojado conmigo.
Estuvimos vomitando, traigo una tos así muy, muy presente, pero son parte del que el cuerpo se está preparando, se está manifestando para otro cierre. Lo que mencionas es muy cierto. Cuando tenemos estas pérdidas, realizamos estos rituales simbólicos en donde cierro, en donde digo, a partir de hoy ya soy una nueva persona o trato de dejar esta parte atrás con las herramientas que tenga, con el apoyo que se recomienda siempre, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, el apoyo psiquiátrico de ser necesario. Y cuando vivimos estas fechas significativas, como es el aniversario de un hecho que te marcó de por vida, tendemos a regresar a esas emociones que viví durante ese día, ¿no? O todo lo que no pude expresar ese día porque pues estaba privada de mi libertad, porque estaba privada de mi voz, porque no podía expresarme ante quizá este temor de que surgiera algo más, se elevara la violencia. Entonces tendemos a nuestro cuerpo, nuestra mente, a volver a manifestar lo que viví hace un año. Entonces es normal dentro de un proceso de duelo, como lo mencionas, y sí hacerle caso a las emociones que se estén manifestando, que es normal tener miedo, que es normal tener angustia, que es normal dentro del proceso de duelo reconocerlo y qué voy a hacer con ese miedo. Ahorita mencionas, no me van a callar, porque todos y todas tenemos la libertad de expresarnos, evidentemente sin dañar a nadie y sin que se nos dañe por expresarnos. Tenemos esa libertad. Lamentablemente te tocó vivir esta experiencia y hoy a un año agradecemos mucho que estés con nosotros para poder darte este espacio en donde te puedas expresar, en donde puedas darnos a conocer tu testimonio, y para todas las mujeres que quizá han sufrido también de una situación arbitraria, de una detención arbitraria, de una situación violenta, que no teman a levantar la voz, que te tenemos aquí de una manera muy resiliente a pesar de todo lo que viviste, y que tienes esta fuerza para seguirlo hablando, para seguirlo comunicando y sobre todo para seguir acudiendo a estas marchas que muchos esperarían, como bien lo dijiste, muchas dijeron ya no, pero tú estás aquí. Agradecemos mucho que hoy estés con nosotros. ¿Y qué le dirías a todas esas mujeres que tienen miedo de expresarse, que tienen miedo de salir a levantar la voz? Yo les quiero decir que no siempre estuve así. Ahorita, hace unas horas, no aguantaba las ganas de llorar. Entonces creo, siempre podemos. Y a veces, solo a veces, tenemos días malos. Entonces creo que es muy importante el darte cuenta que sí puedes pasar días malos y no porque lo estés recordando cada rato significa que no lo has superado. Creo que el oprimirlo y tratar de olvidarlo es donde más se queda en tu conciencia y va a salir en cualquier momento. Entonces, no, cualquier cosa es solo un reto, para algo están siendo preparados, para algo mejor viene y vienen mejores cosas. No, intenten darle un mensaje significativo y que si los intentan silenciar, les quitan su libertad, les quitan algún pedazo de ustedes, tienen que seguir, pueden seguir y que todo está en ustedes. Y que a pesar de nosotras haber vivido eso hace un año, decidimos en que va a ser muy demandante ir hoy a la marcha, pero ahí vamos a estar. Entonces creo que es agarrar el miedo ahora sí que de agarrar el mando de las cosas. Mi Susan de hace un año la voy a estar cuidando yo. Entonces es en mi proceso de sanarme, yo voy a estar cuidando a la persona que fui hace un año hoy. Entonces para mí es algo que tengo que marcar. Afrontar las cosas con miedo es hacer las cosas. Entonces el hablarlo hace que se visibilicen y que sepa la demás gente que no está sola, que también viven las situaciones así como tú. Entonces, agarren el miedo y hagan las cosas con miedo. Que el miedo no te detenga, que el miedo te impulse. Y a veces tenemos que hacer alguna situación o realizar actividades con todo y el miedo, sino impulsándonos, que ese miedo nos impulse, ¿no?
Muchísimas gracias por estar aquí, Susan, y de verdad agradecemos mucho tu testimonio y que seas la voz también de muchas mujeres que no han tenido esta oportunidad de hablar o que no han decidido o que no pueden todavía hablar de lo que les sucedió. Muchísimas gracias y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias de nuevo por darme este pedazo de visibilidad. Y como dije antes, hay que hacer nuestra propia justicia. Entonces, nos vemos hoy en la marcha y nos vemos en la siguiente también. Claro que sí, ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy en Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y le den like al video, que nos sugieran qué temas les gustaría que abordáramos, nos lo dejen escrito y nos vemos en el próximo capítulo.